de Ciencias Naturales y Matemáticas que organiza la División de Ciencias Básicas con apoyo del Instituto de Educación de la Universidad del Norte. Estamos en actividad remota por las condiciones sanitarias mundiales por todos conocidas, pero nuestra sesión, tan pronto volvamos al campus, se hace una vez a la semana en el campus de la Universidad del Norte y algunas sesiones también regionales según la organización que hacemos anualmente y que ustedes pueden consultar en la página del Sábado del Docente, en nuestro blog del Sábado del Docente, para estar informados exactamente qué días nos estamos encontrando y dónde y con qué programa. Están todos cordialmente invitados. Agradecemos muchísimo su presencia en este encuentro, en esta sala virtual. De verdad, es para nosotros muy placentero ya contar con más de 30 personas interesadas en estos temas de la didáctica de las ciencias naturales. Antes de empezar, quiero recordar que esta pandemia a nivel global nos está convocando a tener muchas reflexiones, sobre todo en torno a nuestras relaciones con el ambiente natural y con todas las personas a nivel mundial, cómo estamos manejando nuestras relaciones políticas, sociales, económicas, qué tipo de manejo le estamos dando a nuestras vidas, qué prioridades tenemos. Y justo en el día de ayer teníamos la celebración del Día Mundial, se dice, del Medio Ambiente, y que muchos de los biólogos y ecólogos hemos defendido que queremos celebrar el Día Mundial del Ambiente completo, no del medio ambiente. En el día de ayer se hicieron muchísimas reflexiones acerca de la condición actual del planeta que venimos analizando en las 2 últimas décadas con muchísima preocupación. Yo en este momento quiero invitarles a que extiendan todas estas reflexiones con sus grupos de estudiantes. Justamente ayer conocíamos varias de las actividades tan importantes que están adelantando grupos de estudiantes desde sus instituciones educativas en temas del ambiente y invitarlos a tomar acción. Ya todos tenemos el suficiente conocimiento de cuáles son los riesgos, las limitaciones, las problemáticas ambientales que tenemos. Ya hemos juzgado la importancia de actuar y tomar ya un proyecto adelante en estos temas. Entonces, mi invitación en este momento es a tomar acción con estudiantes organizadamente, empezar a actuar en defensa de las mejores condiciones de vida para todos los habitantes del planeta, no solamente la vida humana, sino todas las especies que convivimos en nuestro planeta. También quería como ubicar el contexto del trabajo que va a hacer hoy el profesor Rada. Las ciencias naturales usualmente se ha recomendado para su didáctica que tomen en consideración el análisis y las vivencias y experiencias directas de los estudiantes con los hechos y fenómenos naturales. Por eso se recomienda fundamentalmente el trabajo de experimentos, de experiencias en el aula, fuera del aula, en laboratorios. Y esta es una forma de operar y analizar los fenómenos y hechos científicos y poder analizar sus variables, establecer modelos explicativos y predictivos de los fenómenos, pero una vez que las teorías en física han explicado los fenómenos y tienen ya claramente unos modelos
de cómo entender estas situaciones y hechos científicos. El hombre que estudia la disciplina, nuestros estudiantes, nuestros profesores, construyen modelos mentales explicativos de estos fenómenos. Son modelos conceptuales que luego podemos simular también en ambientes virtuales. Entonces, como la condición hoy de nuestras escuelas y colegios nos ha obligado a estar en la clase remota y usando medios virtuales como el que estamos usando actualmente. Entonces, la idea es aprovechar todos los experimentos, simulaciones, páginas que nos ponen al servicio de los profesores y del aprendizaje de las ciencias, interesantísimos experimentos ya por medio de los computadores. El profesor Tomás Rada quiere compartir sus experiencias del manejo de sus clases de física utilizando estas plataformas virtuales. Queremos agradecer inmensamente la presencia del profesor Tomás Rada Crespo, un profesor formado como licenciado en matemáticas y física de la Universidad del Atlántico con una especialización en ciencias físicas, su doctorado también en ciencia física y un postdoctorado en Europa en ciencias físicas de materiales. Él es un experto en física experimental y ha trabajado muchísimos años desde sus comienzos en nuestro programa Sábado del Docente, justamente en la parte experimental de la física, desde utilización de juegos para aprender física hasta hacer experimentos muy detallados y simulaciones en los computadores. Queremos agradecer su presencia aquí y la forma como hoy quiere socializar con todos nosotros esta parte de cómo hacer los experimentos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje de la física. Bienvenido, profesor Tomás, y puede iniciar su presentación. Muy buenos días, Judith. Gracias por la introducción. Como le decía Judith, la intención acá es participar, colaborar un poco con este proceso que todos nosotros, que a todos nosotros pues nos ocupa, ¿sí? Entonces, digamos, la experiencia de los años en los procesos estos de enseñanza en los que me he venido desempeñando, siempre procurando hacer mi clase distinta e interesante, que los estudiantes participen, que encuentren un espacio para generar ideas, para una cosa muy importante que es conectar la física con las cosas que están alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces, digamos, siempre he procurado buscar esas formas, mecanismos, que en última reúnen la didáctica de la física, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad he querido compartir, pues, con ustedes lo que nos está ocurriendo ahora con respecto a las prácticas de física experimentales, cómo hacer eso. Como le decía Judith, pues, dentro del programa Sábado del Docente, desde sus inicios he formado parte de ello. Hace un par de años estaba dictando un curso de vacacional, o bueno, de verano, que llaman la universidad, sobre entretenimiento y ciencias con muchachos entre 10 y 14 años, ¿sí? Entonces, siempre me ha gustado esta parte de la experimentación en los sábados docentes. Los profesores que han ido allá han llevado a sus estudiantes y normalmente yo me encargo de trabajar con los muchachos, ¿sí? En muchas de las sesiones que yo desarrollo en la universidad. Porque quiero ponerles a que interactúen con cosas, con objetos y confrontar los experimentos con las teorías que están asociados o relacionados con esos experimentos. Bueno, entrando en materia entonces, digamos, la charla de hoy
es sobre prácticas experimentales de física en modalidad remota. Ese es el título que, a propósito, lo tenía un poco diferente, y el toque sutil pero asertivo de Judith se transformó en este título que ella sugirió, que me pareció pues pertinente. Entonces también igual gracias, Judith. Bueno, nos llegó desde la Organización Mundial de la Salud el decretar una pandemia a esta enfermedad que había comenzado en China, que era el coronavirus COVID-19, y al decretarse la pandemia a nivel mundial, entonces había que tomar unas medidas, y esas medidas, bajo la dirección de la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, obligaron entonces dentro de esas medidas, a un aislamiento, ¿sí? A encerrarnos en nuestras casas y empezar a realizar muchas de las actividades que cotidianamente hacíamos en otro espacio, comenzar a hacerlas ahora, ¿sí? Desde nuestra casa y de una forma remota. Bueno, ante esa situación, la siguiente pregunta: y ahora, con las clases remotas, ¿cómo haremos con la práctica de laboratorio de física? Nosotros hemos procurado que las actividades experimentales, prácticas que se realicen en el laboratorio, es una parte fundamental dentro de la enseñanza de la física como tal. Entonces, miércoles, ¿cómo haremos ahora si ya los estudiantes no irán al laboratorio de física? Bueno, ante esa primera situación con la que nos encontramos, nos encontramos con una respuesta como esta: que estas dificultades obligan a sacar lo mejor de nosotros cuando estamos dispuestos a avanzar. Y esa era nuestra actitud ante la situación. Bueno, se nos llegó esto, se nos llegó el trabajar desde casa, el teletrabajo, en la sección remota, en esta parte remota. ¿Cómo hacemos entonces con las prácticas de laboratorio? Bueno, pues si nosotros, como lo dice ahí, queremos seguir avanzando en nuestro proceso y queremos intentar continuar llevando y desarrollando una enseñanza en física y que tenga su componente experimental como lo requiere, como debería ser, entonces no nos debemos quedar quietos con eso y vamos a avanzar también en estas prácticas experimentales, aunque sean remotas. Bueno, ante esas dificultades, ¿sí? Aquí quiero entonces compartir esas experiencias que, primero dificultades iniciales y luego las experiencias que vivimos durante el semestre con las prácticas de laboratorio. Entonces, la charla va enfocada en dos contextos. Una primera, donde abordaré como los fundamentos detrás de la práctica y la describiré. Y una segunda sería y una segunda, y una segunda parte ya con cosas concretas que hemos logrado. Antes, para mirar, porque siempre pasa a revisar si la parte técnica por el chat, por favor, ustedes están viendo la pantalla compartida, que a veces se baja y no se ve. Ok, perfecto. Bueno. Además, parte de los imprevistos y que durante mi semestre, en general todo el semestre, el sistema me funcionó bien, pero la última semana, los últimos 3 días de clase, ha habido algún como incremento, supongo, en la red que no lo soporta, entonces comienzan a haber algunas dificultades en la red. Entonces, esperemos que eso no me ocurra ahora en esta hora que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esperemos que todo fluya bien. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos detrás de estas prácticas remotas? Detrás de esta práctica remota, hoy ya tenemos ambientación y falta el del aguacate, que eso nunca falla. Aquí hemos llamado prácticas blended o híbridas
a lo que, dada la circunstancia, pues nos tocó afrontar. ¿Qué denominamos nosotros a ese tipo de prácticas blended o híbridas? Bueno, la intención también es que, lo que quiero compartirles es que también se puede realizar, ya sea en el laboratorio o fuera del laboratorio, ¿sí? Entonces, este tipo de prácticas blended o híbridas, el blended es por mezclado, de mezclar algunas cosas, involucra unos aspectos importantes dentro de esta actividad y son los siguientes. Primero, las actividades experimentales en el laboratorio. ¿Sí? Cuando estamos en la presencialidad, realizamos estas actividades experimentales en el laboratorio. Sin embargo, ante la eventualidad de irnos a casa, pues nos quedaba la opción de pregrabarlas en video, algunas cosas que pudimos hacerlas, ¿sí? Así sea ya en la última semana cuando nos dijeron, muchachos, les quedan 2 días y chao para sus casas. Entonces nos dimos a la tarea de pregrabar algunas actividades en video para luego compartirlas con los estudiantes. Bueno, una segunda situación eran fotografías de montaje. Claro, para acompañar los pregrabados también necesitamos una fotografía de montajes. Pero adicionalmente empezamos a buscar otras cosas. ¿Qué puede también ser útil en esta situación? Bueno, una cosa que puede ser útil en esta situación son las simulaciones usando páginas web. Hay varias páginas, varios portales de universidades, de institutos, de distribuidores, de equipos, etcétera, etcétera, que han desarrollado simulaciones de muchas actividades en física y que muchas de ellas son gratuitas, ¿sí? Se puede acceder de manera gratis. Uno se inscribe a lo sumo y puede acceder a ellas. Y un cuarto componente tiene que ver con las actividades caseras que pudieran acompañar a algún tipo de práctica, ¿sí? Bueno, en últimas, la idea es complementar los procesos y las herramientas que pudiéramos tener a la mano para algunos temas o para muchos temas y que ello conduzca a aprendizajes significativos en los estudiantes. Nosotros sabemos que cuando los estudiantes manipulan, operan, etcétera, etcétera, la retención en la memoria de ese tipo de actividades es mayor que cuando solo lo leen, ¿sí? La práctica y el manoseo, el manejar, ¿sí? El articular cosas, y que es lo que nosotros procuramos que se haga en laboratorio, tiene su connotación y su representación importante dentro de los procesos de aprendizajes. Entonces, también queremos complementarlo, aunque no esté en un laboratorio, pero es que las ciencias naturales pueden encontrar laboratorios en cualquier espacio, y esa es una de las ventajas, ¿sí? Entonces, lo que debemos estar, como dije en un principio, es dispuestos a avanzar, a encontrar cosas, aspectos, situaciones de la cual podamos sacar provecho, ¿sí? Y utilizarlo para explicar o para complementar la información o la explicación de algunos temas y que ellos conduzcan a unos aprendizajes significativos en los estudiantes. Entonces, ese era el contexto, ¿sí? Bueno, pero bonito que se ve ahí. ¿Qué hicimos? Porque esa es parte de la gracia. Dentro de las actividades pregrabadas en el laboratorio, bueno, nosotros entonces pudimos hacer unas grabaciones de algunos experimentos, ¿sí? Esas grabaciones de esos experimentos tienen unos enlaces en YouTube. Tratamos de hacer unas cosas muy corticas, muy puntuales, muy específicas, como algo, primero, porque teníamos una premura de tiempo, ¿sí? De miércoles tenemos poquito tiempo porque nos toca ya salir de la universidad casi que volados, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer algunas prácticas rapidito, algunos montajes. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Hicimos unas pequeñas grabaciones. Voy a ver si puedo compartir. Voy a dejar de compartir aquí para mostrar. Bueno, mientras voy buscando, les comento entonces.
Estos elementos que ven en la diapositiva aparecen en una guía de laboratorio. Aparece en una guía de laboratorio, ¿sí? Donde en la guía le ponemos unos enlaces. Miren, accedan a esta parte de YouTube, miren la parte experimental y de acuerdo a esa parte experimental obtengan algunos datos que ahí aparecen y a partir de esos datos construir una tabla y desarrollar el contenido de la guía de laboratorio propuesta, que además hubo que ser adecuada, ¿sí? O readecuada para las condiciones que tenían. Entonces, si yo le doy un clic a uno de estos enlaces, son enlaces corticos. Aquí aparece, por ejemplo, un enlace de 0,16 segundos, perdón, de 16 segundos. Esto es 0 minutos, 16 segundos aquí. Otro enlace de 24 segundos donde se ve el montaje, se ve la mesa del laboratorio con el montaje experimental, ¿sí? Esta práctica lo que hace alusión es la práctica de modos normales de vibración en una cuerda, ¿sí? Cuando una cuerda se tensiona y se pone a vibrar, lo puede hacer dependiendo de la frecuencia en algunos que llaman modos normales de vibración. Entonces, si yo le doy clic a este enlace dentro de los estudiantes, me va a llevar a una cosita cortica que voy a compartir aquí. Este es, sí, ya está compartida con ustedes, es una demostración de un banco de videos corticos que realizamos. Voy a ver si... Bueno, yo lo estoy corriendo, pero no sé si ustedes están alcanzándolo a ver. O solamente... Bueno, yo lo voy a poner a correr nuevamente el video como tal, donde muestran el comportamiento de la cuerda, el instrumento que me indica cuál es la frecuencia que ahora mismo se está ejecutando. Incluso desde antes aparecen las pesitas que se le colocan a la cuerda y que me indican cuál es la masa que está tensionando la cuerda. Esta situación, ¿sí?, es parecida a lo que se presenta en una guitarra, ¿sí? Cuando la persona está afinando la guitarra, lo que está haciendo es cambiando la tensión. Y nosotros aquí, en la cuerda, estamos cambiando la tensión cuando variamos el número de pesitas. Aquí hay 5 pesitas, ¿sí? Y hemos cambiado con 4 pesitas y con 3 pesitas, y por lo tanto, el cambiar el número de pesitas tiene sus efectos en cambiar la tensión. Y sabemos entonces que si algunas cuerdas de guitarra la tensionamos más o la tensionamos menos, tendrá un sonido ligeramente diferente, ¿sí? Entonces, ahí se ve cómo la tensión afecta la velocidad y cómo la velocidad afecta de alguna forma la frecuencia con que percibimos las ondas. Entonces, estos son videos corticos que permiten ilustrar. Voy a dejar de compartir aquí y continúo acá. Como les digo, son pequeños o cortos videos de cómo es el montaje y cómo es el experimento. Y a partir de eso, entonces, se construye una tabla de datos y se formulan unas preguntas para que el estudiante resuelva y pueda responder. Bueno, esto tiene que ver con las experiencias en laboratorio. Como les digo, o se hace en el laboratorio o uno puede grabarlas previamente, que es lo que estamos pensando para el semestre siguiente. Hacer unas mejores grabaciones, ¿sí?, de otros montajes, y pensando en un futuro, ya somos un poco más ambiciosos
nosotros como departamento de física queremos ya a futuro comprometernos con una serie de montajes y de experimentos corticos como videos y que sirvan de apoyo para que los profesores, colegas del Colegio de Ciencias puedan usarlo como herramienta dentro de su proceso. Hacia allá estamos apuntando. Digamos, como les decía, también hay que ver que estas dificultades no solo logran sacar de nosotros, sino verlas como unas oportunidades, ¿sí? Y dentro de esas oportunidades en el departamento de física ya estamos convencidos y comprometidos a realizar este tipo de actividades. Algo así como, bueno, hay cosas que llegan, nos tomaron de sopetón, pero hay que sacar lo mejor de ello, hay que sacarle provecho. Entonces, ya empezamos a hacerlo, ya vimos que está funcionando, porque ahora a lo largo de la charla les comentaré parte de la experiencia que se ha logrado, ¿sí? Y queremos ser entonces en ese sentido ambiciosos. Sabemos de las dificultades que hay en cuanto al equipamiento de laboratorio en los colegios, que es casi nulo, por no decir nulo. Pero también sabemos que hay muchos colegios que tienen muchas dificultades de todo tipo. Entonces, quizás este tipo de recursos, como unos videos muy corticos que hagamos en el departamento de física, pueden ayudar a ilustrar, pueden ayudar a recrear algunos aspectos que nos parecen importantes dentro del proceso de enseñanza de la física y para lograr unos buenos aprendizajes en nuestros muchachos. Bueno, esta es la primera, digamos, como el primer elemento, que son actividades experimentales que pudimos grabar, ¿sí?, antes de la pandemia. Entonces, antes de que nos encerráramos. Pero por otra parte, también hay otro tipo de herramientas. Esta es una. En el principio de Arquímedes, las actividades experimentales son básicamente mediciones. Es yo mido algo, yo mido algo, yo mido algo, ¿sí? Comenzando por medir dimensiones como masa y volumen, o masa y las dimensiones de longitud de una figura regular para obtener un volumen. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos fotos, ¿sí? Aquí está. Tomamos una foto a la medida del diámetro y aquí a la medida de la altura del cilindro. Esta imagen aquí, aunque la imagen aquí quizás no se distinga tanto, nosotros tenemos una imagen con mayor resolución, que fue la que les presentamos a los estudiantes, donde ellos pueden identificar cuál es el valor de la altura aquí del cilindro y cuál es el valor del diámetro, ¿sí? Entonces, fíjense que ya empezamos a ser recursivos en ver una fotografía nos puede ayudar. Asimismo, parte de los montajes que tenemos en el laboratorio tienen que ver con esto. Se suspenden mediante una cuerda los objetos y hay un sensor de fuerza que me determina cuál es la tensión y por lo tanto el peso de los objetos. Luego, parte del experimento es introducir el objeto dentro de un cilindro y ver cómo es el efecto de la fuerza de empuje. Entonces, parte de los objetivos de esta experiencia del principio de Arquímedes es mostrar los efectos de la fuerza de empuje. Nosotros sabemos, y hay unas ideas muy primarias, intuitivas incluso, porque la mayoría de nosotros o ha estado en playa o ha estado en piscina. Y entonces esa es una situación que uno puede aprovechar. Si estamos en piscina, uno puede levantar a alguien que no lo puede hacer fuera del agua. Pues sí. ¿Por qué lo podemos hacer? Bueno, porque el agua nos ayuda con una cosa que se llama fuerza de empuje. Entonces, esta práctica apuntaba ahí, a determinar los efectos de esa fuerza de empuje, ¿sí? Un objeto que queríamos o que usamos es un objeto de madera y normalmente la madera en agua flota. Entonces, por lo tanto, tenemos que usar una plomada en nuestro experimento para que la plomada arrastre un poco y hunda, en este caso, el objeto de madera. Entonces, a partir de ese experimento, en nuestra práctica, la intención es determinar la densidad de la madera. Y para determinar la densidad de la madera,
hay algunos mecanismos. Uno puede determinar el volumen. Sí, es posible determinar el volumen, pero en nuestro caso, el diseño está para determinar el volumen a través de la fuerza de empuje. Otro experimento o una variación puede ser recoger todo el agua que eso desaloja y que sería equivalente al volumen del objeto. Bueno, sí, hay una variante que puede hacer, solo que en nuestro caso, nuestra práctica está diseñada para hacerlo ahí. ¿Qué requeríamos o qué requieren los estudiantes normalmente? Hacer el montaje. Y nosotros, pero para ese montaje lo que se necesita como datos son esos valores que aparecen en las pantallas, ¿sí? Entonces, he aquí otra oportunidad. Bueno, nosotros podemos tomar fotos y podemos variar algunos de esos parámetros o podemos editar esos valores. Fíjense que aparece en la pantalla un 0.23, pero hoy en día uno puede fácilmente cambiar este valor como profesor. Le podemos poner 0.22 o 0.24 o usamos una tercera cifra. Igual podemos variar ligeramente aquí. Es decir, si ya tenemos algunas imágenes, podemos hacer unas variaciones para tener como una especie de banco o de ejercicios múltiples, pero le podemos dar a los estudiantes, a un grupo, unos valores, a otro grupo, otros valores. ¿Qué hacemos? Pues podemos nosotros editar un poco, ¿sí? Editar un poco los valores que aparecen ahí, ¿sí? Y a través de esos valores editados, ya sea usando Paint, ¿sí? O incluso nosotros estamos pensando tomar objetos distintos ya en la realidad y tomar los valores directos. Pero para los profesores de colegios que no tienen el recurso que nosotros tenemos de equipo, pero sí pueden tomar estas fotos, estas imágenes y variar estos valores que aparecen aquí, ¿sí? ¿Cómo? Editándolo. Yo hago un cuadrito aquí. Aquí puedo colocar un cuadrito en esta parte y escribo un valor distinto. Y ya, edité una foto, ¿sí? Tengo unos valores distintos y puedo encontrar una respuesta distinta o cosas como por el estilo. Bien, ese es un segundo mecanismo o actividad, perdón. Una tercera actividad tenía que ver con las simulaciones usando páginas web, ¿sí? Dentro de la actividad que habíamos visto ahorita en los videos pregrabados, el comportamiento de la cuerda asemejaba unas cosas como esta. Pero encontramos que en esta página web aquí, ophysics.com, ¿sí? Hay unas simulaciones donde yo puedo recrear ese mismo experimento. ¿Sí? Yo puedo recrear ese mismo experimento. Aquí lo que hacemos nosotros en el laboratorio es variar la frecuencia. Aquí también yo puedo variar la frecuencia, pero también se pueden variar otros parámetros, como por ejemplo la tensión y la densidad de la cuerda. ¿Por qué la densidad de la cuerda es importante? Bueno, si ustedes recuerdan, una guitarra normalmente, ¿cuántas cuerdas tiene? ¿Alguien por chat me puede decir cuántas cuerdas tiene? Listo. ¿Las 6 son iguales? ¿Todas las cuerdas son iguales? ¿Importará? ¿No importa el orden que yo las coloque? Bueno, ¿qué encontramos? En que, fíjense, en una guitarra normalmente hay 6 cuerdas, 3 superiores divididas en un material, usualmente es metal, y 3 inferiores que normalmente son como de nylon o algo así. Pero además también eso, tienen un grosor diferente, un diámetro diferente y por lo tanto la densidad de la cuerda, tanto en material como en diámetro, la hace diferente. Entonces, al variar la densidad, tiene por efecto variar la velocidad con la que se transmite la cuerda y por lo tanto, como consecuencia, varía la frecuencia. Es así como un grupo de cuerdas suena más grave y otro grupo de cuerdas suena más agudo. Entonces, fíjense cómo uno, ¿sí?, puede aprovechar esas situaciones y modificar un poco, entonces aquí modificar unos parámetros como la densidad o como les decía, la tensión, que es cuando la persona está afinando la guitarra.
¿Qué está haciendo? Está variando un poco la tensión. Entonces, al variar la tensión, va a variar el modo en el cual se presenta una resonancia dentro de la cuerda. Entonces, a donde queremos llegar es que existen estas simulaciones, ¿sí? Existen estas simulaciones que pueden ayudarnos a complementar la información y la podemos usar para hacer unos cálculos, ¿sí? A partir de la frecuencia, por ejemplo, podemos, fíjense que en el comportamiento de esta onda aquí tenemos una onda que si yo la completo, ¿sí? Imagínense que eso está vibrando hacia arriba y hacia abajo. Si la pongo a vibrar, ¿alguien recuerda el juego de la carrucha? Creo que ese era el nombre que tenía antes. Bueno, yo en mi infancia, el juego de la carrucha usualmente lo hacía uno con cuerda y una checa o una botón. ¿Sí? Uno empezaba a agitarlo y luego lo estiraba y lo aflojaba un poco. ¿Sí? Y uno que observa, uno veía no un solo hilo, sino como digamos, el arrastre que hace el hilo, porque va a una rapidez taravita, es importante. Buen nombre, taravita. Sí, uno ve varios porque nuestro ojo permite grabar algo así como un número de imágenes por segundo. Y cuando hay una prevalencia en nuestro ojo, hay imágenes que se quedan ahí. Entonces, si yo tengo eso, aquí se puede formar como un par de ojos, aquí, como un 8 acostadito acá, en la gráfica de arriba, pero acá abajo tengo 1, 2 y 3. Entonces tengo 3 formas, perdón, aquí tengo 2 modos de resonancia distintas con frecuencias diferentes. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el estudiante puede ver que esos patrones sí se forman en una cuerda. ¿Sí? Y que esos modos son múltiplos de una frecuencia llamada frecuencia fundamental. Entonces uno puede, a partir de un valor de eso, obtener otros múltiplos. ¿Sí? Bien, eso para hablar de las simulaciones. Por otra parte, dentro de las actividades caseras, que es el cuarto elemento de lo que quiero compartir, es, fíjense en el principio de Arquímedes, en el principio de Arquímedes, nosotros a ellos les damos fotos y a partir de las fotos ellos deben determinar, llenar una tabla de datos, ¿sí? Hacer unos cálculos, obtener, por ejemplo, una fuerza de empuje y a partir de la fuerza de empuje establecer un volumen y a partir del volumen, con la masa de un objeto, determinar entonces una densidad de un objeto, en este caso la madera. Pero fíjense, como esa práctica como tal no había una interacción con los estudiantes, pues nos ideamos entonces una actividad complementaria, que es lo que aquí llamamos eso, actividad complementaria. ¿En qué consistía la actividad complementaria? En poner a los estudiantes a que hicieran algo más en su casa. ¿Qué fue lo que se les pidió? Se les pidió que tomaran un vaso, ¿sí? Que le agregaran varios cubos de hielo entre 3 y 5 y luego le echaran agua hasta dejarlo a ras del borde sin derramar. Se les pedía, se les decía, note que algunas partes de los hielos sobresalen del nivel. La pregunta es, ¿se derramará esa parte del hielo cuando se derrita completamente? ¿Por qué? ¿Por qué se derrama o por qué no se derrama? Entonces, si uno observa, estos fueron las fotos que me mandaron. Aquí se ve a ras el borde y la parte del hielo que sobresale. Aquí también sobresale en la parte superior. ¿Sí? Cuando ellos toman la foto de perfil, porque les pedí que me tomaran fotos para evidenciar que sí hicieron la actividad en su casa, entonces me mandaron muchas fotos o varias fotos donde se nota que el hielo sobresale. ¿Qué encontraron ellos? En principio les había preguntado, bueno, ¿ustedes qué esperarían encontrar? Unos dijeron que se derramaba, otros que no, pero luego de experimentar, ¿sí? Notaron que al final no se derrama, que lo que sobresale aquí del hielo, ¿sí? Corresponde a
los efectos especiales, anómalos quizás, como llaman algunos, que tiene el agua, que cuando se baja su temperatura cerca del 0 grado, su volumen, en vez de contraerse, se expande ligeramente, y al expandirse su volumen, ¿sí?, se hace más grande el volumen con la misma cantidad, hace que su densidad sea ligeramente inferior a la densidad del agua con que se fue creado el hielo. Y esa densidad ligeramente inferior del hielo hace que flote en la superficie del agua. Pero claro, cuando esa agua o cuando ese hielo se derrite, esta parte se derrite, ¿sí?, este es el volumen que está excediendo la cantidad de agua inicialmente que uno echa. Y les decía a mis estudiantes, recuerden que cuando llenamos una cubeta de agua, a los que nos mandan a llenar una cubeta de agua y la ponemos, cuando sacamos esa cubeta de agua que ya está congelada, ¿qué pasa con los hielitos? Normalmente sobresalen de esa cubeta, ¿sí? Entonces, uno puede aprovechar esas situaciones caseras para también traerlas a la clase y ponerlos a que hagan algo más. Bueno, digamos, hasta ahí va la primera parte en lo que consiste lo que son las prácticas híbridas o blended que podemos compartir para realizar o en casa o en clase, dependiendo de las situaciones y el contexto. Entonces, hasta aquí quiero con esta primera parte mostrarle que podemos seguir siendo creativos, hacer cosas experimentales, que los estudiantes sigan trabajando en su casa en algunas actividades, ya sean mediante simulaciones, mediante videos, con actividades que ellos puedan realizar en casa, ¿sí?, o con fotos que le enviamos de él. Ahora viene una segunda parte. En esta segunda parte lo que yo quiero mostrarles es qué resultados encontramos y cómo lo vivimos, por ejemplo. Eso es lo que llamo unos complementos. ¿Cuáles fueron los complementos a eso? Bueno, para decirle cuáles fueron los complementos, yo quiero más bien resaltar inicialmente los logros. ¿Cuáles fueron los que yo destaco como logros en esta primera parte, en esta segunda parte? El trabajo colaborativo, a veces un trabajo en equipo, y los aportes que pueden hacer ellos. ¿Cómo se evidencia eso? Ajá, bien, importante. Durante las sesiones de clase, porque eso, ¿cuándo hacíamos esa práctica? Bueno, en el horario regular que tenían para ellos. Si era jueves de 10 a 12, nos encontramos de 10 a 12, hacíamos la clase, ellos complementaban información, yo estaba acompañándolos, y aquí muestro, ¿sí? Había una interacción en la cual yo estaba atento a mi clase, habían algunas características iniciales o explicaciones que dar o mostrarle, miren, ahí está el procedimiento, si tienen dudas, preguntas, ¿sí?, antes de que ellos comenzaran la actividad. ¿Sí? Entonces, aquí está la interacción y el acompañamiento durante las sesiones, porque también, como están, digamos, esto era una clase, nosotros estamos realizando una clase de laboratorio, y en la clase de laboratorio los estudiantes nos preguntan, miércoles, profe, tengo complique con esto, profe, no sé qué hacer con esto, ¿sí? Ahí es donde viene el acompañamiento durante la sesión que teníamos, ¿sí?, en este caso particular. Bueno, por otra parte, pero ¿cómo hacíamos nosotros o cómo podíamos nosotros, ¿sí?, verificar si podían trabajar en grupo o no? Bueno, yo les daba la opción, muchachos, ustedes pueden trabajar individualmente la práctica o trabajarlo en grupo. Si lo trabajan en grupo, hay una condición que deben cumplir, ¿sí? ¿Cuál es la condición que deben cumplir? Que en el grupo de laboratorio ustedes a mí me incluyan, porque quiero saber cuál es la participación de cada uno dentro del informe que al final me deben entregar. Entonces, bueno, también dentro de las cosas que logré armar justamente antes de salir fueron los grupos de WhatsApp por cursos que yo tengo. Yo tengo 3 cursos, o mi clase magistral la divido en 3 grupos de 20 estudiantes, ¿sí? Y al final, esos 3 grupos, yo tenía mi WhatsApp por cada grupo. Pero entonces, para este tipo de experimentos, yo les pedí a ellos que armaran un grupo y a mí me incluyeran. ¿Para qué? Para evidenciar cómo hacían. Entonces, fíjense que aquí un par de pantallazos en esa misma práctica, donde alguien
decía, yo opino que nos lo podemos dividir así. Abraham, caso 2, objeto irregular. Gina, parte 1 y tabla 1. Leonardo, los incisos que están debajo de la tabla 1. Entonces, yo había ahí que podía evidenciar cómo se distribuían ellos las labores durante el laboratorio, ¿sí? E incluso las imágenes que podían compartir durante el mismo. Este es un grupo que era Lab, había otro grupo Lab 12789, donde decían, bueno, mira, aquí está la foto, ya yo mandé la foto, era la interacción entre ellos y yo podía hacer un seguimiento. Incluso dentro del mismo grupo, a veces me podían preguntar, ¿sí? Y yo dentro de ese mismo grupo le respondía. A veces me preguntaban en el grupo general o por Meet, como estamos haciendo aquí, o por Google Collaborator, que es la que usamos en la universidad usualmente. Entonces, habían varias formas de interactuar con ellos, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, también usábamos el WhatsApp, que ya Natalia en algún momento nos dijo. No, también, incluso dentro de, por ejemplo, de Semana Santa. Yo estaba en casa, ellos estaban en casa, yo decía, bueno, el que quiera, yo asigno por WhatsApp ejercicios y ustedes por WhatsApp, no es obligatorio, y por ahí también teníamos una comunicación con ellos, porque aquí es importante esa comunicación. Bueno, viene el informe de laboratorio. Aquí está el modelo del informe. Esto lo hicieron 5 estudiantes que están borrados los nombres aquí. Esta era la guía y ellos llenaban la tabla de datos que aparece aquí. Fíjense que en esta parte aquí aparece un montaje con algunos datos, que era la longitud y la densidad de la cuerda. Aquí estaba la foto con la masa del platillo. Ellos debían llenar entonces a partir de los enlaces de video que aquí aparecen, los enlaces. Porque en esa práctica decía, miren los enlaces y a partir de esos enlaces tomen los valores. Aquí decía laboratorio clase miércoles, porque mi grupo de miércoles tenía unos valores distintos a los del jueves y distintos a los del viernes. Entonces había algo así como 6 videos y con 2 videos de ellos, con un par de videos de aquí, ellos podían llenar la tabla de datos que aparece aquí. Y luego, dentro de las preguntas, se le pedía una gráfica. Bueno, ellos la hicieron, creo que esta gráfica está hecha en Excel y la anexaron ahí. Respondían, hacían el cálculo de la densidad o del cálculo de error, ¿sí? Y también otras cosas. Fíjense que aquí alguien mandó una foto porque a alguien le tocó hacer los cálculos de las longitudes de onda y la frecuencia. Bueno, alguien mandó la foto de los cálculos y cuando me arman el informe, en el informe se nota la contribución de ellos, de el que hizo los cálculos, el que hizo la gráfica, que era un trabajo primero repartido, luego colaborativo, porque al final, para las conclusiones normalmente, ellos sí se reunían para las conclusiones y opinaban sobre ellas. Aquí está entonces, alguien mandó, bueno, alguien se encargaba de la simulación, ¿sí? Entonces se compartimentaba el trabajo. ¿Qué otros logros? Y vamos avanzando en esta charla. ¿Qué otros logros? Bueno, por otra parte, también se tuvo una libertad para trabajar con lo que tengan a la mano. Creatividad, ¿sí? Eso es algo que destaco como logro. Había una práctica que las dejé para la Semana Santa. Miren, es opcional para los que quieran hacerla o que quieran mejorar su calificación. Es una práctica, esta práctica era individual y tenía algunas valoraciones dependiendo de qué tanto hicieran. Y era algo opcional, pero interesante. La práctica se llama péndulo simple. Esa era la propuesta del docente. Y era una práctica, digamos, como mis instrucciones eran muy pocas. Las instrucciones aquí, variar 2 valores para longitud entre 50 y 100 centímetros y una masa fija. En algún momento por chat le decía, bueno, podemos usar 2 masas sin ver cuál es el efecto de las masas. Entonces, aquí había una descripción muy breve para cada longitud, determinar el periodo de oscilación T, la amplitud A, y escoja una amplitud no mayor a 10 centímetros. Ponga a oscilar el péndulo, debe hacer 3 medidas en periodo, una cosa como esa. Les mandé una fotico y una tabla de datos sugerida.
donde se le pedía periodo 1, periodo 2, dependiendo si lo tomaban en una posición XA o X0, un periodo promedio con una masa 1 y una masa 2 si la podían tener. Y había asociado a los objetivos, no habían unos objetivos específicos claramente marcados, sino que les dejé una pregunta abierta. ¿Se puede determinar el valor de la gravedad a partir de esta experiencia? E incluso le dejé una ecuación acá abajo, una función. Esta función representa el movimiento oscilatorio del péndulo cuando se pone a mover de un lado a otro, ¿sí? Simplemente como elementos sueltos ahí para que ellos en el informe propusieran cuáles eran los objetivos de esa práctica. Entonces les tocaba a algunos a consultar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no solo consultar, sino también ingeniarse la forma de cómo hacer y cómo construir un péndulo, ¿sí? Entonces aquí tenemos una masa que es una con papita, otra masa que es con agua, porque la papita tiene el valor de su masa, ahí dice masa aproximada 35 gramos o algo así. Una botellita de agua de 250 mililitros, bueno, ya saben cuánto es la masa, ¿sí? Entonces aquí, ¿dónde lo amarraron? Yo tengo el pálpito de que esto está amarrado en el gancho, en los tendederos de colgar la ropa en el patio. Aquí una chica lo hace con la pared, mide, pone una cinta, tiene aquí, si logran ver, esto es una llave de puerta, de cerradura. Y esta es una pelotica, como esta de aquí, ¿sí? Y solo necesitan una cuerda y objetos y lo ponen a oscilar. Acá, otro montaje, esto es en el cuarto, este es en otra pared, aquí lo hizo como sobre unas escaleras, esta persona de aquí lo hizo sobre otra superficie, acá fueron un poco más creativos, aquí un muchacho lo puso sobre el borde de la mesa, esto creo que es una tuerca, tenía ahí y alrededor lo pegó con cinta. Otro muchacho, creo que esto es la baranda del closet, entonces lo puso sobre la baranda del closet. Aquí esto es más elaborado, no sé de dónde lo habrá sacado, una bola de billar, ¿sí? Con un soporte. Aquí tenían, no sé qué desarmaron, ¿sí? Para colocar aquí un par de tuercas y ponerlo a oscilar. Esto parece, no quiero pensar que sea en el baño, este es como una bolsita amarrada de una cuerda que está aquí en amarillo. Debe ser en la zona de labores o es el baño, no sé al final, ¿sí? Y esta es una bolsita cualquiera. Aquí sobre el escritorio también alguien puso una cinta sobre el escritorio. Como lo podrán ver entonces, fíjense que aquí era simple, digamos entre comillas, ese montaje y dependía de su creatividad, de bueno, cómo son de recursivos para medir ese tipo de cosas. Y lo único que tenían que medir ahí eran unas distancias, porque las masas no necesariamente se debían medir, de hecho no influye, y esa era una de las preguntas, si las masas influyen o no, el valor de la masa. Entonces, la intención acá, ellos miraban que no era necesario saber el valor de la masa, simplemente que con dos masas distintas, pero de la misma longitud, podían obtener el mismo periodo, ¿sí? Entonces era irrelevante. Alguna chica me mandó, no, que yo usé monedas, y yo, ven acá, ¿y tú cómo hiciste para la masa moneda? Yo lo busqué por Google, y me aparecía la masa, y yo, ok, porque me pareció muy exacto en el informe que me entregó los valores de masa. Yo, ¿cómo hiciste para medir un valor de masa del objeto? No, yo usé monedas y esos monedas en la página web dice cuál es la masa. Yo, epa. Entonces, fíjense la recursividad y la creatividad de los estudiantes para ese tipo de situaciones hechas en casa. En general, ha sido una experiencia muy positiva, porque cada vez que hacía una práctica les preguntaba a ellos cómo se sentían, qué tal les había parecido. Les comentaba también mi intención de decir, miren, yo quiero que este tipo de prácticas la hagan sus profesores y por lo tanto me interesan sus retroalimentaciones en bachillerato. Les preguntaba quiénes habían hecho experimentos, la mayoría me decía que no. Más bien, yo no me acuerdo si alguien me había dicho si hubo un experimento, quizás uno o dos estudiantes del grupo que tenía pudo haber hecho alusión de que algo hizo de manera experimental. Entonces le decía, bueno, miren, yo estoy pensando que este tipo de cosas las podemos hacer con profesores de bachillerato, tener charlas con ellos, orientarlos un poco para que este tipo de actividad puedan realizarse con estudiantes de 10 y 11 al menos, ¿sí?
Entonces, pues la retroalimentación de ellos era muy importante y muy positiva y me animaban a, oh, profe, sí, coméntelo, hágalo, que sí es muy interesante. Bueno, ahora pensemos en comunidad. Y en este caso, quiero dedicar estos minutos a ustedes, colegas, para atender sus inquietudes. ¿Sí? Digamos, aquí ya termina mi charla como tal, mi monólogo termina aquí y quiero entonces abrir un espacio para algunas preguntas que puedan tener. Creo que Melanie en un principio había solicitado que la pasaran por el chat. Entonces, si hay preguntas corticas, puntuales, específicas, la podemos abordar. Muchísimas gracias, profesor Tomás, por compartirnos su trabajo. Como está invitando Tomás, es bueno compartir entre todos nuestras experiencias. Si hay profesores que hayan trabajado también algo de experimentos virtuales, es el momento de mostrarlo. El profesor Roque nos compartió un enlace, etcétera. Entonces, el espacio es de ustedes y a partir del momento nos coordina Arlet Orozco. Gracias, Arlet. Gracias, profe. Buenos días a todos los que no he saludado aún. Aquí el profe Walid, pregunta que si usted le podría mostrar algo más de cómo usar officix.com. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Por ahí creo que Roque les compartió el enlace. Yo voy a mirar si lo puedo activar aquí, a ver desde mi presentación. A ver si lo puedo hacer. Bueno, mientras yo lo voy buscando, si hay alguna otra pregunta que podamos ir desarrollando. Quisiera como aportar un poquito más al experimento esto mostrado por Tomás en los grupos de trabajo que él hizo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, por ejemplo, varios experimentos que él mostró relacionados con ondas estacionarias en una cuerda vibrante, cómo las cuerdas pueden entrar en resonancia, del principio de Arquímedes. Y lo importante que destaco de todo esto es lograr, digamos, trabajar los estudiantes en equipo. Si bien es cierto, digamos, cuando nosotros estamos en una situación presencial, el trabajo de equipo resulta mucho más complicado ahora en la parte virtual. Como, digamos, como una opción adicional que yo podía darle a los maestros es que cuando se trate de esos trabajos, digamos, en laboratorio que usted diseñe, los laboratorios, sean unos laboratorios caseros, usted desarrolle unas guías no muy largas, dos hojitas máximo, pero que usted puede evidenciar el trabajo en equipo. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo se me ocurre a mí? Usted organiza los trabajos en grupos de a 4, de acuerdo al número de estudiantes que usted tenga, y ustedes, así como nosotros hemos creado una reunión acá, a través de mí, diga a ellos que también hagan esa reunión en la hora en el cual usted asignó ese trabajo o en la hora de clase, de tal manera que usted pueda ingresar a cualquiera de los grupos y darse cuenta si están conectados, si están trabajando o no trabajando. Sí me explico. Entonces podía ser hacerle preguntas, por ejemplo, por qué es necesario que en el principio de Arquímedes el cuerpo esté completamente sumergido. El ejemplo de la madera, porque era necesario colocar una plomada y que el cuerpo se hundiera completamente. Una vez que se vea eso, por ejemplo, puede usted decirle, use una parte de su cuerpo para calcular la densidad. Por ejemplo, ¿cómo calcular la densidad promedio de su brazo? Explique en detalle. Entonces, usted puede ir mirando, digamos, no solamente que él le cumpla la tarea como tal que usted le diseñó, que las preguntas específicas, sino llevar otro contexto de razonamiento, a ver si lo que explicó, lo que usted diseñó experimentalmente, puedan llevarlo en una práctica real, a un espacio más. Por ejemplo, cómo calcular la densidad de su cabeza, lógicamente sin necesidad de arrancársela. Entonces,
que usted vaya mirando esos detalles, cómo el experimento lo puede llevar en otro contexto, ¿verdad? Entonces, bueno, esta está la simulación que está explicando aquí Tomás y le dejo el espacio para que él pueda responder la pregunta del profesor. Bueno, a ver si estoy, si tengo el micrófono abierto. Sí. Bueno, en la simulación es simple. Aquí la simulación me permite variar la frecuencia. Acá abajo varió la frecuencia, entonces ¿sí? Eso pasa con algunos valores específicos. Yo puedo variar la densidad o puedo variar un poquitico la tensión también. ¿Sí? Entonces, pues yo en particular le di dos valores fijos de densidad y de tensión para que obtuvieran un valor de frecuencia. Pude haber jugado con algunas otras variables, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que, fíjense, hay muchas simulaciones en las cuales uno puede hacer uso de ello. Y otra cosa importante que también me he dado cuenta es que, bueno, aquí Pablo comparte otro enlace. Lo que quiero decirles es que, miren, me he dado cuenta ahora el poder que tiene unos cortos videos, porque esa simulación que está ahí, uno también pudiera eventualmente grabarla, la simulación ahora, uno la puede grabar con un celular, ¿sí? Puede grabar la variación. Lo que yo estaba haciendo ahora puede ser grabado, ya sea dentro del computador o dentro de un celular. El celular hay aplicaciones para que yo pueda grabar lo que estoy haciendo en la pantalla, igual lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Entonces, yo creo que en verdad se ha abierto un potencial tremendo en cuanto a recursos que podemos usar para desarrollar nuestras clases, ¿sí? Y compartirlas y hacerlas mejor con nuestros estudiantes, que sean el hecho de que no tengo ya equipo de laboratorio, ¿sí? No quiere decir que yo no pueda trabajar con ellos, ¿sí? No quiere decir que no podamos hacer experimentos, no quiere decir que no podamos hacer una serie de actividades que pueden ser interesantes, divertidas, incluso que los estudiantes participen en ellas. Creo que es fundamental eso, que existan cosas. Ahora, no todas las prácticas lo tienen, habrá unas en que sí y otras que no, pero donde en la medida en que sea posible encontrar ese tipo de actividades donde ellos puedan participar, sería muy importante. ¿Alguna? Sí, profe, muchas gracias. Aquí hay otras inquietudes relacionadas con si conocemos, o en caso usted si conoce otras aplicaciones para trabajar ondas y sonido que pudiera recomendar para los profes en este momento, y qué otros simuladores podría sugerir para Miren, enseñar. ahí Pablo Viloria colocó un enlace de scehu.es para simulación en física. Ese es bastante bueno, yo lo he trabajado, ¿sí? En Java. Ahora han surgido varias. Pivot es una de ellas. Hay algunas que son pagas, otras que son gratuitas. En verdad, digamos, si alguien me puede escribir por el correo, que a propósito... Bueno, tengo una pregunta. ¿Y qué tendremos para el futuro cercano? Esta pregunta que tengo aquí, señalada aquí. ¿Qué tendremos para el futuro cercano? La quiero dejar ahí en el ambiente y también compartirle. Aquí está mi correo, Terrado y Norte. Uno coge un pantallazo, pin, guardé el pantallazo, los muchachos toman fotos. Ya nosotros no tomamos fotos, guardamos un pantallazo y en el pantallazo está la información. Este es mi correo y me pueden contactar directamente para algún tipo y yo les mando algunos enlaces que ustedes tengan curiosidades o podemos compartir experiencias. Aprovecho entonces para darle las gracias a todos ustedes por compartir aquí un rato de este sábado conmigo, de escucharme la satisfacción y la alegría que me ha producido el trabajar con estos muchachos y en esta forma, que me ha abierto una nueva posibilidad de mirar, como les decía, una nueva posibilidad de mirar
la enseñanza también desde otra óptica. No para que reemplace el profesor, nosotros somos irreemplazables, ¿sí? Pero también podemos hacer uso de otras herramientas cuando las condiciones nos lo permitan. Y de pronto hay herramientas que uno puede explorar. Una cosa importante, tampoco las simulaciones, no deberíamos abusar de las simulaciones. Si queremos abusar, que sean de las actividades caseras que hagan los estudiantes. Yo, una anécdota así cortica. Normalmente me reía en las clases experimentales y ellos lo reconocían, de ver lo torpe, ¿sí?, en el manejo de cosas, ¿sí? Si era para medir, incluso con una regla, se veían torpes, de pasar agua de un recipiente a otro, si el agua estaba caliente. Entonces, una de las cosas que yo le decía jocosamente es que ustedes no han tenido como vivencia de calle, ustedes se han acostumbrado a trabajar mucho con los que estaban ahí en esa generación, PlayStation, Wii o ese tipo de cosas, pero han tenido poco calle, que muchos de nosotros ya bastante grandes, sí tuvimos calle. Eso nos permitió a nosotros ser recursivos en las habilidades manuales. Entonces, esas habilidades manuales en el laboratorio, ellos no las tienen bien desarrolladas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, por eso lo importante de que en casa ellos puedan, si no en el colegio, pues en casa ellos puedan hacer y manipular cosas, ¿sí? Es como la invitación. Muchas gracias, profesor Tomás. ¿Perdón? Muchas gracias, profe. Ah, ok, no, ha sido un gusto y un placer. Como les decía, En este ojo, momento doy... apuntamos a futuro, que era mi diapositiva anterior aquí. ¿Qué tenemos para el futuro cercano? Pues primero el conocimiento. Nosotros los profesores tenemos conocimiento, entonces es cómo hacerlo mucho mejor, cómo llegar a los estudiantes. Luis Camilo Jiménez desde La Javeriana. Luis Camilo, bueno, con gusto, gracias. También tenemos un profesor de Montería y alguien que nos acompaña de la Universidad de Colorado. Ah, ok, interesante. La profesora Natalia en la Universidad de Colorado. Y el profesor, me salió por acá el nombre, el profesor Julio Páez, que desde Montería nos está saludando. Bueno, tienen mi correo, mi contacto, por si acaso alguna cosa. Nosotros en la universidad, digamos, el paso siguiente, como les decía, hemos encontrado un espacio que es este tipo de cosas que queremos ahora como departamento de física hacer y crear un banco de ese tipo de cosas para que puedan hacerlo y puedan ser extensivo, ¿sí? Incluso estamos pensando que en nuestra maestría en física aplicada sacar una línea didáctica y esa didáctica sea flexible en el desarrollo de la misma, en que podamos llegar a profesores de fuera de Barranquilla de una forma, digamos, flexible las actividades. Ya vimos que trabajar remoto, una parte es importante, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay muchas cosas por hacer. Esto es una oportunidad que hemos tenido, como le digo, los retos sacan lo mejor de nosotros. Entonces, creemos que hay oportunidades a futuro de interactuar y preferiblemente interactuar con gente fuera de Barranquilla o fuera de las ciudades, porque en las ciudades normalmente pueden tener un poco de más recursos, pero en los municipios es mucho más complejo y mucho más complicado. Entonces, nosotros queremos trascender de las ciudades y llegar a los municipios, tratar de intentar nosotros empezar a grabar una serie de experimentos, unos videos corticos, ¿sí? Y que eso pueda ser replicado, pueda ser usado por los profesores de fuera de Barranquilla. Bueno, saludos a todos. Bueno, quería hablar profesor Roque Lobo, que hago parte también de este grupo de profesores que sábado tras sábado nos reunimos para compartir nuestros labores docentes. Si hay algún grupo de maestros que están interesados, digamos, utilizar otra herramienta como análisis e interpretaciones de gráfica, por ejemplo, cómo usar Excel para poder dar algunas interpretaciones de los
fenómenos físicos como el movimiento ondulatorio, como por ejemplo el de las relaciones entre presión y volumen entre los gases ideales, cómo utilizar un conjunto de datos y utilizar las herramientas de SEL para poder formular preguntas y darle soluciones al respecto de esto. Entonces, si están interesados, bien podemos hacer una sesión del sábado docente un día que ustedes lo consideren pertinente, pero tiene que tener unos elementos básicos de las matemáticas. Y debe haber, por ejemplo, usted en biología puede hacer un experimento y hacerlo de una manera interdisciplinar con los profesores o compañeros de matemática, que bien puede ayudarlo si usted tiene algunas dificultades en cuanto al uso de la herramienta Excel, por ejemplo, para hacer porque es una hoja de cálculo y se requiere, digamos, colocarles algunas fórmulas que sean pertinentes para la interpretación de algunos fenómenos físicos. Entonces, le dejo esa inquietud, escríbalo al sábado del docente, usted tienen en los correos, si se es viable, podemos abrir un espacio para ustedes. Saludos a todos. Buenos días. 60 personas que están aquí hoy. Buenos días, les habla el profesor Darío Castro, que también hago parte del equipo del sábado del docente. Gracias, Tomás, por tu presentación. Así como dice Roque, yo también le presenté a Arlet una propuesta de lo siguiente. Para nosotros, los profesores de matemáticas y de física, estamos acostumbrados a escribir en el tablero. Y ahora con toda esta contingencia del COVID y de dar las clases remotas, se nos es más difícil. Yo quisiera compartir en alguna sesión del sábado del docente mi experiencia de cómo usé un software que no es libre, pero que tiene una versión libre. Lo usé como tablero. El software se llama Scientific Workplace. Ahí lo voy a escribir en el chat. Y lo usé como tablero. Entonces, me funcionó perfectamente porque lo usaba como tablero, y en algún momento, si se programa esa charla, les explicaré cómo lo usé como tablero para mis clases de física. Yo tenía un curso este semestre, bueno, lo he tenido varios semestres, un curso que no es fácil de desarrollar porque es teoría electromagnética, un curso que es de mucha matemática. Entonces, los invito a que si en algún momento se programa eso, pues asistamos. Gracias, Tomás. Gracias, Judith. Bueno, muchísimas gracias a todos en este espacio de participación de los docentes, que queríamos darle como la apertura. El que quiera manifestarse, así como lo están haciendo en el chat, lo puede hacer abriendo su micrófono. Vamos a dar unos 4 minuticos para que libremente se expresen. No, profesor Rada, muchísimas gracias. Por acá lo estaremos mirando sus experiencias. Gracias por compartir esto, que es un gran esfuerzo y es una contribución importante y enriquecedora para todos. Muy amable. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elki Pacheco, del Colegio Juan 23 Malambo, compañero de estudio de Tomás Rada y de Darío Castro, a quien les mando un saludo muy afectuoso. Y bueno, con esta charla de Tomás me quedo un poco más tranquilo, porque la verdad es que en todas esas cosas que él comenta he estado pensando, y de hecho he estado haciendo algo muy parecido, pero hoy con esta charla pues creo que he complementado muchas cosas y bueno, muchas gracias. Y esto de verdad que enriquece el espíritu formador que tenemos como docentes. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber escuchado, participado y por los saludos en general. No esperaba la trascendencia con el profesor Jiménez de la Javeriana, al profesor José Daniel Muñoz de la Nacional de Bogotá, a quienes conozco hace rato, pero igual a Elkis y a todos los que han participado en la charla de hoy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, finalmente les quiero invitar, bueno, todas las cosas tienen algo positivo.
Y en el sábado del docente, para apoyar de manera más cercana a los profesores, estamos haciendo estas sesiones remotas cada 15 días. Antes nos veíamos cada mes. Afortunadamente, con esta metodología ha sido más fácil coordinarnos y nos estamos encontrando quincenalmente, es decir, 2 veces al mes. En junio 20, la profesora Jenny Acevedo de Matemáticas va a seguir explicándonos en detalle el manejo de Classroom para las clases online. De verdad que tiene muchísimas aplicaciones y apoyos para procesar clases remotas interactivas con los estudiantes. Y en la siguiente sesión del 4 de julio vamos a tener la comunicación de experiencias en educación matemáticas para primaria de un colega, Darwin Moreno, de Guatemala. Él es profesor de un colegio y ha ganado premios nacionales e internacionales con sus innovaciones. Entonces, en nuestro sábado el docente tendrá invitados internacionales, qué bueno, maestros también que quieren comunicar sus experiencias. Dejamos abiertas también la posibilidad a los participantes del programa que quieran también pedir espacios para comunicar lo que hacen. Les programaríamos también una sesión próxima porque sabemos que muchos están haciendo cosas muy valiosas. Tenemos que todos estos recursos realmente que hemos puesto en práctica en estos momentos de clases remotas, muy seguramente serán importantes recursos a futuro aún para nuestras clases presenciales. Cómo poder ampliar realmente los recursos del aula y fuera de ella, más allá de nuestro usual pizarrón. Es decir, cómo hemos podido generar y acceder a nuevos recursos para enriquecer la actividad educativa. Bienvenidos todos entonces a estas sesiones virtuales de nuestro programa Sábado del Docente. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego. Muchas gracias, profesora Julia. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo.